Muy buenas noches, amados y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y los que están a través de Internet en diferentes naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, del África y demás naciones que están conectados por Internet o por el satélite. Allá también en el Japón, si están conectados en estos momentos. Un saludo de todo corazón para todos ustedes y también para ti, Erika, y para ti, América, y Yahana Gabriela. Y que Dios les bendiga grandemente a ti, Erika, América, y Yahana Gabriela, y a todos los hermanos que están a través de Internet o del satélite o de algún otro medio de comunicación, y también para todos ustedes aquí presentes en Calley, Puerto Rico. Para esta ocasión leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 34 al 47, y dice: porque esto fue San Pedro predicando el día de Pentecostés, dice San Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Por cuanto el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, los añadía ¿a dónde? A su iglesia. Y Dios sigue añadiendo a su iglesia almas en este tiempo final. Dios sigue añadiendo almas a su iglesia. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que la iglesia del Señor Jesucristo fue tipificada en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, porque ambos, el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó
el rey Salomón fueron hechos conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés y luego al rey David, y fue mostrado de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos que ya el tabernáculo que construyó Moisés no existe, y el templo que construyó el rey Salomón tampoco existe. Y ahora el Señor Jesucristo habló de su iglesia, la cual Él fundaría. Y en San Mateo capítulo 16 nos habla de su iglesia, la cual Él fundaría, establecería. Y encontramos que es en la iglesia del Señor Jesucristo donde Cristo sigue añadiendo las almas que han de ser salvas. Es la iglesia del Señor Jesucristo la cual está tipificada, representada en una planta de trigo para llevar muchos granos de trigo, los cuales son los hijos de Dios, esos granos de trigo. Por esa causa, Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo. Él se tipificó, se representó en un grano de trigo que sería la semilla, que sería sembrada y moriría para producir muchos hijos de Dios, muchos granos de trigo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí estaba muriendo Cristo, el grano de trigo. Y el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo como producto de Cristo, el grano de trigo que fue crucificado en la cruz del Calvario, que murió por todos nosotros. Y ahora es en su iglesia que Cristo se reproduce en muchos hijos e hijas de Dios. Esos son los granos de trigo, producto de Cristo, el grano de trigo, el cual se reproduce en su iglesia y se reproduce en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han nacido la fe de Cristo en sus almas, en sus corazones, y han creído en Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esas personas escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en sus almas y creen en Cristo de todo corazón y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, arrepentidos de sus pecados, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen las personas el nuevo nacimiento. Han nacido del agua y del Espíritu, y por consiguiente han nacido a una nueva vida, a la vida eterna, en un reino nuevo, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y ahora podemos ver por qué Cristo vino a la tierra y tuvo que morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para producir su iglesia y producir a través de su iglesia hijos e hijas de Dios, producir muchos granos de trigo. Por esa causa Él ordenó a sus discípulos, luego de resucitado, ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. También en San Mateo capítulo 24, o capítulo 28, capítulo 28, versos 16 al 20, también encontramos la orden de Cristo para ir predicando el Evangelio de Cristo por todas las naciones. Dice capítulo 28, versos 16 al 20 de San Mateo,
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y como Cristo va a estar en medio de su iglesia, en medio de los creyentes en Él, todo el tiempo hasta el fin del mundo, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo ordenó a los creyentes en Él, a los apóstoles en aquel tiempo, y por consiguiente a todos los creyentes en Él, para ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando a todos los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo moró la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenía un nombre. Allí la plenitud de la divinidad morando en carne humana, y ese nombre es Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Vean que el ángel que le apareció a los pastores allá en Belén de Judea cuando Jesús nació, dijo a ellos en el capítulo 2 de San Lucas, versos 9 en adelante: he aquí, se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El que había nacido, al cual le pondrían por nombre Jesús, conforme a la orden del arcángel Gabriel, sería Cristo el Señor. Por lo tanto, sería Señor y Cristo. Sería el Señor y Cristo del pueblo hebreo, el que nació en Belén de Judea, y le pusieron por nombre Jesús. Y por consiguiente su nombre es Señor Jesús Cristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En Jesús mora y morará eternamente la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por consiguiente, la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en carne humana en la persona de Jesús, tiene un nombre: Señor Jesucristo. Por esta razón, los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que escuchaban la predicación del Evangelio de Cristo y creían en Cristo y lo recibían como su único y suficiente Salvador. Y era invocado el nombre del Señor sobre los creyentes cuando eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos venían creyendo en Cristo, a los pies de Cristo venían, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, e invocando ellos el nombre del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, ellos invocaban el nombre del Señor Jesucristo para recibir la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesaban para salvación el nombre de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. O sea, confesaban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vean, en el libro de los Hechos, San Pedro, predicando el día de Pentecostés, cita las palabras del profeta Joel. Las palabras del profeta Joel, donde nos dice de la siguiente manera, en el capítulo aquí, vean, Joel nos habla
en el capítulo 2, versos 21 al 29, de todo esto que Dios llevaría a cabo. O sea, del capítulo 21 al capítulo 32, digamos. Ahora veamos cómo San Pedro explica las palabras del profeta Joel. Capítulo 2, versos 14 en adelante, dice: esto fue cuando recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés en la mañana. Dice: pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que eran alrededor de las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora, todas estas personas que escucharon la predicación de San Pedro el día de Pentecostés y creyeron y recibieron a Cristo como Salvador, dando testimonio de su fe en Cristo, invocaron el nombre de Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y fueron bautizados por Pedro y los apóstoles en el nombre del Señor Jesucristo, y fue invocado por los ministros que los bautizaron, fue invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre ellos, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en esas personas el nuevo nacimiento, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo como 3,000 personas que escucharon la predicación del Evangelio de Cristo por San Pedro o por el Espíritu Santo de San Pedro y creyeron. Nació la fe de Cristo en sus almas, en sus corazones, y dieron un testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizó con el Espíritu Santo y fuego y produjo en ellos el nuevo nacimiento. Por eso fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Ninguna persona es añadido a la iglesia del Señor Jesucristo si no nace del agua y del Espíritu. Si no es un creyente en Cristo que es arrepentido de sus pecados, se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Salvador, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento, y nace en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o reino de los cielos. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le explica, eso está en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6. Cristo le explica, diciéndole: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Para la persona así tener el nuevo nacimiento, nacer a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Nacer a la vida eterna. Y se nace en la vida eterna solamente en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el reino de Dios. Por lo tanto, ninguna persona puede entrar a la iglesia de Jesucristo y por consiguiente al reino de Dios, a menos que no nazca del agua y del Espíritu. Y así es como Jesucristo añade a su iglesia los que han de ser salvos. Cristo añadía a su iglesia los que han de ser salvos. Él los añade a su iglesia, a su reino, que está en una esfera espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 13, dice, en el capítulo 13, versos 44 al 49, San Pablo y Bernabé, yendo a la sinagoga un día sábado y predicando en la sinagoga ya en medio de los gentiles, eso sucedió en el territorio de Antioquía. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí podemos ver que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esas personas ordenadas para vida eterna están ordenadas para vida eterna desde antes de la fundación del mundo y están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que San Pedro puede decir en 1 Pedro capítulo 1 verso 2 que hemos sido elegidos, y nos dice el propósito por el cual hemos sido elegidos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido elegidos por Dios Padre, para santificación, en santificación, para obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer al Evangelio de Cristo, obedecer la palabra de Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo para ser limpios de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan capítulo 1 verso 7. Y ahora veamos también en 1 Pedro capítulo 1 versos
18 en adelante, la forma en que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué hemos sido rescatados? Con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hemos sido rociados con la sangre de Cristo y hemos sido limpios de todo pecado. Sigue diciendo San Pedro, vean, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado para morir como el Cordero de Dios y como el macho cabrío de la expiación por nuestros pecados, para morir como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para así ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya destinado Cristo para morir como el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo allá en el capítulo 2 o capítulo 1, versos 27 al 36. Y ahora Cristo fue destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para morir por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Por todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso en la última cena, esto que les leí está en el 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 en adelante. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor a mí y por amor a quién más, por amor a cada uno de ustedes también. Y de ustedes que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones. Por lo tanto, Cristo murió por todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de los cuales Cristo dijo que eran las ovejas del Padre, que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Dice en San Juan capítulo 10, versos 14 al 18, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién pondría él su vida muriendo en la cruz del Calvario? Por esas ovejas que el Padre le dio y que vienen a ser de Jesucristo. ¿Para qué se las dio? Para que muriera por esas ovejas y les diera la vida eterna. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, por lo tanto estarían en medio de los hebreos o de los gentiles, o sea, estarían en medio del pueblo gentil. Y esas ovejas que estarían en medio del pueblo gentil podrían ser en su mayoría hebreos, descendientes de Abraham, con sangre hebrea, que fueron esparcidos por el mundo entero en los diferentes tiempos de cautiverios y también diferentes tiempos de guerras, en donde muchos de la nación hebrea se fueron a otras naciones por seguridad y bienestar económico. Pero era Dios extendiendo la simiente de Abraham
por todas las naciones. Por lo tanto, el número de los miembros de la Iglesia de Jesucristo con sangre hebrea puede ser muy grande. Puede ser un 25%, un 50%, un 75%, un 80%, un 90%, un 95%, un 99% o un 100%. Por lo tanto, las palabras de Cristo, el cual pondría su vida por las ovejas que el Padre le dio, ahora esas ovejas pueden pertenecer en su mayoría a las 10 tribus del norte, llamado el reino del norte o reino de Israel. Y también algunas o muchas de ellas pueden pertenecer al reino del sur, llamado el reino de Judá. Y ahora, aquí nos dice Cristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Van a escuchar la voz de Cristo, porque Él debe traer esas ovejas, ¿a dónde? A su redil. Y su redil es su iglesia. Y oirán mi voz. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo está en el cielo con su cuerpo glorificado, como sumo sacerdote, siendo intercesión como sumo sacerdote por todas las personas que lo reciben como su Salvador, que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna? Pues Cristo, el día de Pentecostés, descendió en Espíritu Santo y en medio de los creyentes en Él, y los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en ellos el nuevo nacimiento. Y ha permanecido en medio de su iglesia todo el tiempo en Espíritu Santo, y ha estado hablando por medio de los apóstoles y por medio de cada mensajero que Él ha enviado en diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para este tiempo final, continúa en medio de su iglesia y continúa hablándole a su iglesia y continúa llamando y juntando a sus escogidos, las ovejas que el Padre le dio, las que faltan por ser juntadas en su redil, en su iglesia, en este tiempo final, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa correspondiente a la edad eterna de la piedra angular. Por lo tanto, Él continúa añadiendo a su iglesia las almas que han de ser salvas, las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las personas que escucharán la predicación del Evangelio de Cristo y recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador en el tiempo que les toca vivir en este planeta Tierra. Y por consiguiente, esas personas vienen a la Tierra con un propósito divino, que escuchen la voz de Cristo el buen pastor por medio de su Espíritu Santo a través de los mensajeros que Él envía predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia en la dispensación de la gracia. Y por cuanto todavía estamos en la dispensación de la gracia, aunque se esté entrelazando con la dispensación de la gracia, la dispensación del reino, todavía Cristo continúa añadiendo a su iglesia almas, las almas que han de ser salvas correspondientes a este tiempo final. Esas personas están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente escucharán la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Sigue diciendo Cristo: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé
vida eterna. Y el buen pastor es Cristo, en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, pastoreando a su iglesia, guiando a su iglesia a toda justicia y a toda verdad, enseñándole a su iglesia de etapa en etapa por medio de los apóstoles y diferentes ángeles mensajeros que Él ha enviado a su iglesia. Sigue diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo sabía que tenía que poner su vida, morir por nosotros en la cruz del Calvario, por las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, y luego volver a tomar la vida, o sea, resucitar, glorificado. Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poderes para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, Cristo vino a la tierra con una misión divina: poner su vida por las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. La única forma de Él darnos vida eterna y reconciliarnos con Dios y restaurarnos al reino de Dios era muriendo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, lo cual fue tipificado en el macho cabrío de la expiación, que era sacrificado el día 10 del mes séptimo de cada año en el tabernáculo que construyó Moisés. Allí en el atrio era sacrificado y la sangre era llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote, que era el que hacía el sacrificio, y llevaba la sangre también al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Él llevaba la sangre en una vasija y hacía esa labor. Y las personas quedaban perdonadas y cubiertas con la sangre de esa expiación, y por consiguiente Dios no veía pecados en esas personas, porque habían sido perdonados y cubiertos con la sangre de la expiación, porque creyeron en esa expiación por sus pecados y pidieron perdón a Dios por sus pecados, afligiendo sus almas por haber pecado contra Dios, y obtuvieron misericordia y fueron perdonados, cubiertos con la sangre de la expiación del macho cabrío, y sus pecados fueron confesados sobre el macho cabrío que quedó vivo, el cual fue enviado luego al desierto llevando los pecados del pueblo. Y quedaron esas personas reconciliadas con Dios para vivir un año más. Todo eso daba testimonio de un sacrificio perfecto que sería efectuado por el Mesías en su primera venida, y sería el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, en donde obtendríamos el perdón de nuestros pecados y seríamos limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, la sangre del sacrificio de la expiación por nuestros pecados, la sangre del Mesías, y quedaríamos reconciliados con Dios para vivir por toda la eternidad en el reino del Mesías. Cuando Cristo establezca su reino en la tierra, ahí yo estaré con Él como rey, como sacerdote y como juez, según el orden de Melquisedec, del nuevo orden sacerdotal, del nuevo orden judicial y del nuevo orden de la monarquía y de la teocracia, del orden de Dios, del orden de Melquisedec, del orden celestial, porque el reino de Dios será establecido en la tierra y será el orden celestial del reino celestial que será establecido en la tierra, y eso será la restauración del reino de Dios al pueblo hebreo, y del trono de Dios terrenal, que es el trono de David, y el reino de Dios terrenal es llamado el reino de David. Por lo tanto, yo estaré allí con Cristo en su reino, ocupando una posición bien importante de rey, de sacerdote y de juez, según el orden de Melquisedec, de ese orden celestial. ¿Y quién más? Cada uno
de ustedes también, porque ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y cuando hemos escuchado esta verdad divina de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, ha nacido la fe de Cristo en nuestra alma, y hemos creído de todo corazón en Cristo y hemos dado testimonio de nuestra fe en Cristo, y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, confesando el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos por consiguiente invocado el nombre del Señor Jesucristo para salvación de nuestra alma, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice el Espíritu Santo a través de San Pedro en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Y si no hay otro nombre para salvación, pues no hay otro nombre para invocar, para obtener la salvación y vida eterna. Por eso es que Cristo sigue diciendo aquí en San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es a las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y les dé la salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el mismo Cristo en San Lucas capítulo 19, verso 10, y en San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14. Y ahí compara esas personas con ovejas que el Padre le dio a Jesús para que las buscara y las diera vida eterna, porque no es la voluntad de nuestro Padre Celestial, el cual está en los cielos, que se pierda uno de esos pequeñitos, que se pierda uno de estos hermanos de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, Cristo compara, o sea, dice de estas personas que obtendrán la salvación de vida eterna, que recibirán a Cristo como Salvador y que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, Él dice que estos son sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré, en medio de mis hermanos. Dice en Hebreos capítulo 2, citando San Pablo las palabras de Isaías y también del Salmo 22, verso 22, citando esas palabras de ese Salmo y citando las palabras de Isaías capítulo 8, verso 18, dice San Pablo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 10 en adelante, dice: porque convenía aquel por cuya razón son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vean, va a llevar muchos hijos a la gloria. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y si Él nos llama hermanos, entonces somos sus hermanos, y Él es nuestro hermano mayor. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos hijos que Dios le ha dado a Jesucristo son los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, comparados, representados en ovejas del Padre, dadas a Cristo, para que las buscara y las salvara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Socorrió a quién? A la descendencia de Abraham. Por esa causa es que el número de personas que tienen sangre hebrea y que son por consiguiente descendientes de Abraham puede ser tan grande que puede ser hasta el 100% de los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque no sepan que tienen sangre hebrea, pueden tener sangre hebrea, 1% muy alto de los miembros de la iglesia de Jesucristo desde el principio hasta el final. O puede ser tan alto el número que puede llegar hasta el 100%. Pero eso lo vamos a dejar quietecito, y cuando estemos transformados y estemos con Cristo, Él va a decir ese misterio. Vamos a dejar ese misterio quietecito, pero aquí nos muestra que Él vino para socorrer a la descendencia de Abraham. Y ahora encontramos que Él nos llama hermanos. Somos los hermanos menores a Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Ahora vean en San Juan capítulo 11, versos 47 al 53, dice: esto fue cuando Cristo resucitó a Lázaro y se corrió la noticia por todo el territorio de Israel. Y algunos fueron a los líderes religiosos del pueblo hebreo, y llegó la noticia hasta el concilio del Sanedrín, llegó la noticia hasta el sumo sacerdote, y reunieron el concilio del Sanedrín de inmediato, de emergencia. Y dice, capítulo 11, versos 47 de San Juan, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, o sea, destruirán el templo y a Jerusalén. Destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estaban dispersos por el mundo entero. Y estarían dispersos hasta que Cristo añadiera a su iglesia hasta la última alma, hasta el último escogido, hasta el último hijo o hija de Dios, lo añadiera a su iglesia. Lo cual ocurre cuando se predica el Evangelio de Cristo y
nace la fe de Cristo en el alma de las personas y creen de todo corazón en Cristo y creen en la primera venida de Cristo y creen en la muerte de Cristo como el sacrificio de la expiación por sus pecados. Y dan testimonio público de su fe en Cristo, invocando el nombre de Jesucristo y creyendo en Cristo como Salvador, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Por lo tanto, todo el que invocar el nombre del Señor antes que venga el día del Señor grande y terrible, antes que venga la gran tribulación, todo el que invoque el nombre del Señor recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, será salvo. Y estas son las personas mencionadas por Cristo como las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Estos son los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos por el mundo entero, por toda la tierra. Por lo tanto, esas personas son las que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en sus almas, creen en Cristo de todo corazón y confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Y eso es invocando el nombre del Señor para ser salvo, porque con la boca se confiesa para ser salvo. Se confiesa el nombre del Señor Jesucristo, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así la persona ha sido del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo, y ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo, y la persona nace del Espíritu Santo. Nace a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Nace en la iglesia del Señor Jesucristo, como una oveja del Señor, como un hijo o una hija de Dios. El nacimiento que obtuvimos cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales fue como un ser humano de esta dimensión terrenal, pero no nacimos a través de nuestros padres como un hijo o como una hija de Dios. Pero cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos nacido como un hijo o como una hija de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así hemos sido añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo en nuestras almas somos simiente de Dios, almas de Dios, descendientes de Dios. Por esa causa es que Cristo en Espíritu Santo por medio de San Pablo nos habla en la carta a los Efesios en el capítulo 2 versos 19 en adelante, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios, ¿qué posición usted ocupa en la familia de Dios? La posición de hijo o hija de Dios. Por lo tanto, es usted y yo también un descendiente de Dios, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí tenemos un nuevo templo, siendo edificado, siendo construido por nuestro amado Señor Jesucristo, en Espíritu Santo, estando en medio de su iglesia, construyendo este templo espiritual con piedras vivas, con seres humanos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que son los hijos e hijas de Dios, que serían llamados
juntados en la iglesia del Señor Jesucristo, serían añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo murió por todos estos hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en el mundo entero y también estarían dispersos a través de los diferentes siglos y edades, y por consiguiente escucharían la voz de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, llamándolos a través de la predicación del Evangelio de Cristo, predicación que el Espíritu Santo da a través de los apóstoles y diferentes mensajeros que Él ha enviado a su iglesia. Por eso San Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versos 16 al 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios te revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora, la predicación del Evangelio es poder de Dios para salvación a hebreos y a gentiles, para salvación y vida eterna. Por lo tanto, es por medio de la predicación del Evangelio de Cristo que nace la fe de Cristo en el alma de la persona y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Confiesa públicamente a Cristo para salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay solamente un nombre para salvación y ese nombre es Señor Jesucristo. Por lo tanto, invocamos el nombre del Señor Jesucristo para salvación, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y el ministro invoca el nombre de Jesucristo sobre la persona cuando la bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vean, y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Vean a San Pablo cuando él fue derribado de su caballo por aquella luz que le apareció más fuerte que el sol y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa testar cosas contra el aguijón. Y Pablo, sabiendo que aquella era la misma luz, la misma columna de nube de fuego que le apareció a Moisés en la zarza y en el desierto, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice la Escritura que él era el ángel de Jehová. Y ahora le aparece esa misma luz a Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos. Y ahora Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Él sabía que era el Señor, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía que era Elohim. Y ahora esa luz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa testar cosas contra el aguijón. Y Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Cristo le dice lo que tiene que ser, que fuera a Damasco y que allí fuera a la calle de la derecha o a la calle que se llama de la derecha y allí
se le diría lo que tenía que ser. Y estando allí por 3 días sin comer ni beber, allí Dios ordenó a un varón creyente en Cristo, y el cual era profeta también, que fuera a donde estaba Saulo de Tarso, para que Saulo recibiera la vista, y para que le dijera que había sido escogido para llevar el nombre del Señor Jesucristo a los gentiles, y también para dar testimonio de Cristo a los hebreos. Y ven aquí en el capítulo 22 del libro de los Hechos lo que sucedió. Verso 7 en adelante dice: caído al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y ahora podemos ver que el profeta Ananías, creyente en Cristo, le dice a Saulo de Tarso: levántate. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, Cristo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que no creen, pues no van a ser bautizados, no van a recibir a Cristo como Salvador, y por consiguiente no van a ser salvos y no van a ser añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Esas personas no verán la vida eterna, no vivirán eternamente, porque no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. No creyeron en la primera venida de Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y no hay otro sacrificio de expiación por nuestros pecados. Ya el tabernáculo que construyó Moisés no está, y por consiguiente no hay sacrificio en ese tabernáculo. No hay sacrificio por los pecados. Y el templo que construyó el rey Salomón tampoco está. Y las reconstrucciones que hicieron de ese templo tampoco están. Lo que hay es una mezquita, allí la mezquita de Omar, donde estaba el templo de Salomón.
y donde estaba el templo que construyó el rey Herodes, el cual estaba en los días de Jesús, pero luego en el año 70 fue destruido por el general romano Tito y su ejército, y luego allí colocaron más adelante una mezquita, la mezquita de Omar. El templo fue profanado. Todo eso estaba en la profecía que Dios dio por medio del arcángel Gabriel al profeta Daniel, y el profeta Daniel la escribió, y está en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Por lo tanto, antes de la destrucción del templo, también estaba profetizado que el Mesías príncipe moriría. Estaban profetizadas las 70 semanas para el pueblo hebreo, y la aparición del Mesías en su ministerio sería luego de pasadas 7 semanas de años y 62 semanas de años, o sea, 69 semanas de años, que son, multiplicando 69 por 7, ¿cuánto nos da? Nos da 473 años. Vamos a ver. Por lo tanto, el Mesías aparecería en su ministerio en el comienzo de la semana número 70, y luego de esas semanas de años, el Mesías tendría la muerte, o sea, la mitad de la semana número 70. Por lo tanto, el Mesías estaría en la tierra viviendo en esta tierra un lapso de tiempo, y tendría un ministerio de 3 años y medio, y le sería quitada la vida al Mesías en la mitad de la semana número 70, después de 69 semanas de años. Por lo tanto, el Mesías, vean ustedes, el Mesías tenía que morir como el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo. Y se tenía que morir por los pecados del pueblo. Entonces, a los 483 años y medio, el Mesías moriría. A los 483 años y medio de las 70 semanas de la profecía. Y ahora, el Mesías príncipe, ven ustedes, dice en Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar
la iniquidad. Ven para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por lo tanto, se llevaría a cabo un sacrificio de expiación para expiar la iniquidad y ponerle fin al pecado. Y por consiguiente, el Mesías sería el que haría ese sacrificio. El Mesías sería el sacrificio de la expiación por el pecado. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Hasta el fin de la guerra, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de destruir el templo y todo lo que estaba allí en el templo, vean, antes de eso tenía que morir el Mesías en la semana número 70, o sea, después de las 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Después de esas 69 semanas, tenía que morir el Mesías en la semana número 70, luego de tener su ministerio mesiánico. En Isaías también nos habla de esto en el capítulo 53, verso 10, dice, hablando de la venida del Mesías, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí, profetizando el Espíritu Santo a través del profeta Isaías acerca de la venida del Mesías, dice que pondrá su vida en expiación por el pecado, y luego verá linaje, verá el linaje de Abraham, la descendencia de Abraham, los hijos de Dios, todos los creyentes en el Mesías y en su sacrificio efectuado antes de la destrucción de Jerusalén. Fue muerto más de 30 años antes de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 de la era cristiana, y Jesús murió en el año 33 de la era cristiana. Ahora, podemos ver cómo, conforme a las Escrituras, es identificado el Mesías y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Es identificado como el Señor Jesucristo. No hay otro hombre que haya muerto y que su muerte haya sido el sacrificio de la expiación por el pueblo hebreo y por todos los hijos de Dios que estaban dispersos y que aparecerían en este planeta Tierra cada uno en su tiempo, y que al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo nacería la fe de Cristo en sus almas, creerían en Cristo,
en su primera venida y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por sus pecados, y confesarían el nombre de Jesucristo, darían testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, y serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego y produciría en ellos el nuevo nacimiento, y serían añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Entrarían al reino de Dios. Vean, en San Juan capítulo 13, verso 36 dice: el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, no verá la vida. El que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, no verá la vida eterna. Se conformó con la vida terrenal, que es muy corta, pero no quiso la vida eterna, y por consiguiente no verá la vida eterna. En el ser humano, desde que nace, hay dos deseos que son científicamente identificados. Uno es el deseo de la vida y el otro es el deseo de la muerte. Nace con el deseo de morir y nace con el deseo de vivir. Y el deseo que impere en la persona, ese será el que se materializará en la persona. Y eso está en la persona desde que viene a esta tierra. Ya viene con el deseo de vivir y con el deseo de morir. Viene con la vida y con la muerte. Porque Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte. Y le dice al ser humano: escoge la vida para que vivas. Por lo tanto, ya viene la vida y la muerte en el ser humano. Y el deseo que impere en el niño, ese va a ser el que se le va a materializar. Si el deseo de la muerte es el que impera, pues muere el niño cuando nace o antes de nacer. Pero si impera el deseo de vivir, pues vivirá. Y luego continúa en la vida de la persona ese deseo. Por eso es que en la parte física la persona lucha y trabaja porque desea vivir. Pero si porque impera el deseo de vivir en lo natural, en lo físico. Pero si en la persona impera el deseo de morir, pues se descuida en la vida, deja de trabajar, deja de comer y se va poniendo delgado, se enferma y muere. Se rindió al deseo de la muerte. Pero si la persona dice: no, yo quiero vivir, por lo tanto sigue luchando, sigue trabajando, si tiene que estudiar, estudia para obtener luego una mejor profesión, un mejor trabajo y ganar más dinero y comprar alimentos para él y para su familia cuando se case y estar bien en salud, estar en prosperidad física y poder vivir muchos años. Eso es en lo físico. También el ser humano ya viene con el deseo de la muerte y de la vida en lo espiritual.
Unos vienen con el deseo de morir eternamente y otros vienen con el deseo y también con el deseo de vivir eternamente. Esos dos deseos están en el alma de la persona. Y cuando la persona deja que el deseo de morir gobierne su vida, pues la persona dice: a mí no me interesa nada con relación a lo que es la vida después de esta vida terrenal. A mí lo que me interesa es trabajar y ganar mucho dinero y vivir bien en esta vida, y no me importa lo que va a hacer después que me muera. ¿Ve? Está imperando el deseo de la muerte eterna en la persona. Si en la persona impera el deseo de vivir eternamente, la persona desea saber cómo obtener la vida eterna, porque sabe que no ha venido a la tierra para nacer en esta tierra, comer, crecer, dormir, despertar y estar despierto durante el día jugando cuando niño, después cuando bebé, cuando ya está más grandecito, ir a la escuela y llegar a cierto grado y después ir a la universidad y graduarse, los que van a la universidad, y obtener una profesión y obtener un buen trabajo, y luego madrugar todos los días para ir a trabajar, regresar cansado, comer, darse su bañito, comer, dormir y al otro día hacer lo mismo. Esta rutina, el ser humano sabe que no es en sí el motivo para el cual ha venido a la tierra, porque un Dios, creador de los cielos y de la tierra, tiene que tener un propósito mayor para el ser humano. Por lo tanto, la persona que tiene el deseo de vivir eternamente e impera ese deseo sobre el deseo de la muerte, desea saber cómo vivir eternamente. Si escucha acerca de un descubrimiento científico que le alarga la vida a la persona, desea saber de ese descubrimiento para obtener ese producto y vivir unos años más, porque está el deseo de vivir eternamente. Los conquistadores españoles deseaban la fuente de la juventud porque querían vivir eternamente. La buscaron porque buscaban un río o un manantial de agua del cual pudieran tomar y ponerse jóvenes y vivir eternamente. Y buscaban esos manantiales y ríos y riachuelos, tomaban, pero no se volvían jóvenes. Cada año estaban más viejos y morían o de vejez, o de guerras, o de enfermedades. Pero hay una fuente de agua de vida eterna, y por eso es que está el deseo de vivir eternamente aquí en el alma de las personas. Y también hay una muerte eterna, o sea, una muerte en donde el ser humano deja de existir para siempre. Y esos dos deseos están en el alma de la persona. Por lo tanto, la persona en la cual impera el deseo de la vida eterna busca la vida eterna. Y cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo y escucha que a través de Cristo es que se obtiene exclusivamente la vida eterna, nace la fe de Cristo en su alma, cree en Cristo, en su primera venida, y cree en la muerte de Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, y comprende lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 21, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por lo tanto, cree en Cristo, nace la fe de Cristo, pues la fe es un don de Dios. Cristo le da la fe y nace esa fe en el corazón, es creada ahí por Cristo, por medio de su Espíritu Santo, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y cree en Cristo, en su primera venida, en su muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por sus pecados, y da testimonio público de su fe en Cristo, y confiesa el nombre de Cristo, y confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Y Cristo, y arrepentido de sus pecados, pide perdón a Cristo por sus pecados, pide a Cristo que salve su alma y perdone sus pecados, y Cristo lo recibe y lo perdona, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, el cual invoca el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso los apóstoles bautizaban en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, luego que es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, pidiendo perdón a Cristo por sus pecados, la persona ha muerto al mundo. Y cuando el ministro lo bautiza, lo sumerge en las aguas bautismales, está siendo sepultado el viejo hombre, el hombre que murió al mundo. Y luego, cuando lo levanta de las aguas bautismales, está levantándose a una nueva vida, a la vida eterna. Está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Cristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad. Ha sido reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ya ha recibido la vida eterna. Su alma tiene vida eterna. Y ahora le falta obtener la vida eterna física en un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual Cristo le dará a los muertos creyentes en Él cuando los resucite. Los resucitará en cuerpos glorificados y eternos e inmortales. Y a nosotros, los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará y nos dará la inmortalidad física, nos dará el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado. Un cuerpo joven y eterno, glorificado para toda la eternidad. Un cuerpo con vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. El deseo de la vida eterna estaba ahí, y buscamos y encontramos la vida eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, a Jesucristo acá, tiene la vida eterna. El que no tiene a su Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, acá en su alma, no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento, y no sabe cuándo se le va a terminar. Y después no tiene más vida, no tiene otra vida para venir a vivir a esta tierra por toda la eternidad. Por lo tanto, perdió su tiempo aquí en la tierra. Lo perdió ocupándose de las cosas terrenales, y no se preocupó ni se ocupó de la salvación y vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Pero no todos son descuidados con su alma. Hay personas que se han ocupado de la salvación y vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad. ¿Y quiénes son esas personas? Yo soy uno de ellos. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes son
de esas personas que nos hemos ocupado de nuestra salvación para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Hemos sido añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo continúa añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos y han de vivir eternamente con Cristo en su reino. Son añadidos todos aquellos que oyen la predicación del Evangelio de Cristo y creen en Cristo y lo confiesan como su único y suficiente Salvador, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen esas personas el nuevo nacimiento. Y así nacen en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, con y a la vida eterna, y han sido añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Dios sigue añadiendo almas a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ya yo he sido añadido a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha sido añadida a la iglesia de Jesucristo porque no ha recibido a Cristo como su Salvador, puede recibirlo para que Cristo le añada a su iglesia, para que Cristo le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento y sea añadido a la iglesia del Señor Jesucristo. Para todos los que están aquí presentes en Calley, Puerto Rico en esta ocasión, y los que están en otras naciones a través de internet o del satélite, o a través de la televisión o de la radio, o a través de algún otro medio de comunicación, de algún video o algo así por el estilo, o los que están leyendo esta conferencia que estará siendo colocada en un folleto o un libro, será impresa. También ustedes tienen la oportunidad de recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y los que están en las diferentes naciones por internet o por el satélite, y también los que están aquí presentes. Para lo cual daré unos minutos para que ustedes puedan venir dando testimonio público de vuestra fe en Cristo y recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que Él les reciba en su reino, les perdone con su sangre, les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y sean añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo está añadiendo almas a su iglesia. Estamos todavía en la dispensación de la gracia, que es el día de salvación, el día de la dispensación de salvación, la dispensación de la gracia, el día dispensacional en que Dios recibe a toda persona en su reino, a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios sino por medio del sacrificio de la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, que es para obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo y ser reconciliados con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios, con cuerpos inmortales, jóvenes y glorificados. Por lo tanto, todos los que todavía no han dado testimonio público de su fe en Cristo
y no han recibido a Cristo como Salvador, pueden hacerlo en estos momentos, en esta ocasión, y yo oraré por ustedes en esta ocasión. Pueden venir los que aquí en Calley, Puerto Rico, todavía no han venido a los pies de Cristo, no han dado testimonio público de su fe en Cristo, pueden venir y yo oraré por ustedes. Pueden venir para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir. Y los que están a través del satélite o de internet o de la televisión también pueden venir en estos momentos a los pies de Cristo, y yo oraré por ustedes. Quedarán incluidos en esta oración que oré por los que en esta noche vengan a los pies de Cristo en estos momentos aquí en Calley, Puerto Rico. Pueden continuar viniendo en las diferentes naciones a los pies de Cristo en estos momentos. Ustedes allá en Venezuela, ustedes allá en Colombia, ustedes allá en Brasil, en las diferentes ciudades del Brasil, ustedes también allá en Perú y diferentes ciudades del Perú, diferentes lugares del Perú, ustedes también en el Ecuador y diferentes ciudades del Ecuador, diferentes auditorios o diferentes iglesias, también pueden venir a los pies de Cristo. Y también allá en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en todo el Brasil, en México, toda la República Mexicana, en Guatemala, toda la República de Guatemala, en El Salvador y toda la República del Salvador, en Honduras, en toda la República de Honduras, en Nicaragua, toda la República de Nicaragua, en Costa Rica, toda la República de Costa Rica, en Panamá y también en República Dominicana, toda la República Dominicana, en Haití también, toda la República de Haití y en las demás islas del Caribe. También en Norteamérica, ustedes que están en Norteamérica también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Ustedes que están también en el Canadá, en el Japón, en Europa, en África y demás naciones que están viendo esta actividad y están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos minutos. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en las diferentes naciones y los que vengan a los pies de Cristo en esta ocasión aquí en Calley, Puerto Rico. Si falta alguno por venir a los pies de Cristo y dar así testimonio de su fe en Cristo, puede hacerlo en estos momentos. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en las diferentes naciones. Si hay alguno aquí presente en Calley, Puerto Rico, que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo y no ha recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo en esta noche, en esta ocasión. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en las diferentes naciones. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración. Todos los que han venido a los pies de Cristo dando testimonio público de su fe en Cristo y recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador en esta noche. Repiten conmigo esta oración que haré por ustedes. Señor Jesucristo,
he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido tu fe en mi alma, en mi corazón. Y ahora creo en ti de todo corazón. Doy testimonio público de mi fe en ti. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, perdona mis pecados, pues reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí así el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer a la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Quiero entrar a tu reino. Quiero nacer del agua y del Espíritu y entrar a tu reino. En tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tu nombre eterno y glorioso te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora todos decimos, con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, los que han venido a los pies de Cristo, también todos los ya creyentes en Cristo, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo nos ha perdonado a todos y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, ustedes que recibieron a Cristo en las diferentes naciones, Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, Él les ha recibido. Ustedes me dirán: todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ustedes me dirán: quiero cumplir el mandato de Cristo. Yo quiero vivir eternamente con Cristo en su reino. Quiero ser salvo para vivir con Él. ¿Cuándo me pueden bautizar? Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos en el país donde se encuentran. Ahí hay bautisterios, hay ropas bautismales y también vestidores de ropas para que ustedes se cambien de ropa, se coloquen las ropas bautismales y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También hay ministros preparados ahí que les bautizarán en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo donde ustedes se encuentran, ya sea en un auditorio, ya sea en un lugar público, ya sea en un parque de pelota o en un de béisbol
o sea en un estadio, o sea en una iglesia donde ustedes se encuentren en estos momentos, ahí mismo pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento y entren así al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, y sean añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga también a sus pies, les dé la fe para creer en Cristo y les dé la salvación y vida eterna para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema. Dios sigue añadiendo almas a su iglesia. Que Cristo les añada a su iglesia en estos momentos a todos ustedes que han creído y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y sean añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, y así entren al reino de Dios, al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Los que están en los diferentes países pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí ustedes tienen ministros, tienen bautisterios y ropas bautismales también. Por lo tanto, dejo al ministro encargado para que continúe en los diferentes países, el que está a cargo de continuar, para que les indique hacia dónde caminar a las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que se cambien de ropa, se coloquen las ropas bautismales y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca el nuevo nacimiento en ustedes. Con vosotros que están, con ustedes que están en otras naciones, dejo al ministro encargado en cada lugar en el cual ustedes se encuentran. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y hasta el próximo domingo, Dios mediante, aquí mismo en Calley, Puerto Rico, y desde aquí estaremos transmitiendo vía satélite y también vía internet a todos los países y a todas las iglesias y grupos que estarán conectados con esta transmisión, que será el domingo en la mañana aquí en el auditorio La Carpa en Calley, Puerto Rico, a la hora correspondiente aquí en Calley, Puerto Rico. Será el comienzo de la devocional a las 10 de la mañana y luego se estará transmitiendo, luego del devocional, se estará transmitiendo la conferencia, el mensaje correspondiente al domingo próximo, el cual tiene por tema el siguiente tema: siguiendo al guía divino, llegaremos al lugar seguro. El guía divino es el Espíritu Santo enviado por Cristo a su iglesia. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y oren mucho por mí, para que Dios me dé todo lo que debo hablar, todo lo que debo predicar el domingo próximo desde este púlpito, en este auditorio aquí
en el Auditorio La Carpa en Calley, Puerto Rico. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente, Reverendo José Benjamín Pérez, para continuar aquí en Calley, Puerto Rico, en el Auditorio La Carpa en Calley, Puerto Rico. Dios les bendiga y les guarde a todos.